¿En qué momento dice la autoridad me los tengo que llevar a los dos? Por lo que mientras se deslindan las responsabilidades. Principalmente cuando afectamos vías de comunicación, que son daños severos. Dos, cuando ponemos en riesgo la integridad de una persona, de un tercero. Cuando hay un fallecido. En ocasiones, cuando no hay un arreglo, cuando uno de los dos vehículos no trae seguro y no tiene forma de cómo garantizar los daños a nuestro cliente o al asegurado. En el caso de, por ejemplo, que me remita la autoridad, también el seguro se encarga de los gastos legales. Sí, efectivamente ya no tienes que estar gastando en un abogado. Bueno, pues bienvenidos sean a esta nueva edición de su podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial que la verdad es que lo acabo de conocer recientemente, la verdad, pero tiene yo creo que algo que siempre nos podría llevar como a ahorrarnos muchos problemas, creo yo, porque digo, lo platico aquí también abiertamente, hace no mucho tuve un pequeño percance con el carro, ¿no? Y la verdad es que fue una situación cero grata para mí. Fue literal, perdí todo el día en eso y ni siquiera fue mi culpa, ¿no? Entonces, el invitado que traemos el día de hoy es un invitado, les digo, muy especial porque tiene algo que normalmente no tiene una persona que se dedica a esto. Ahorita nos va a platicar. Y pues con ustedes les presento a mi estimado Julio. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Muy contento de estar aquí platicando contigo, charlando sobre todas las dudas que tengas. Muy bien. Pues Julio, vamos a empezar si quieres, pues literal por el inicio. ¿Quién es Julio? ¿A qué se dedica Julio? ¿A qué se dedicaba antes Julio? Ok, pues mira, soy originario de la Ciudad de México. Mi nombre es Julio César Bonilla y ya tengo un poquito más de 15 años en el sector de seguros. Inicié en la Ciudad de México, en una empresa haciendo pues prácticamente darle mantenimiento a las cuentas de seguros como ejecutivo. De ahí me fui desarrollando, me fui haciendo más, me fui inquietando, por decirlo así, y pues ya tengo en el sector como agente de seguros 5 años. Pero me desarrollé anteriormente 3 años, 3 años como ajustador. Estuve como en experiencia laboral en Banorte, en Seguros Banorte, y de ahí pues, me desarrollaron, por eso es que decidí hacerme agente. Esos fueron mis primeros inicios. Fíjense que esto que nos platica Julio es bien interesante porque les digo, yo no conozco a ningún agente de seguros de este tema que haya sido ajustador, ¿no? Porque bien saben y por ahí con los dos videos nada más que he posteado por ahí en redes sociales, han habido comentarios que dicen, no, pues yo tuve un percance y no me lo pagaron y se están haciendo bolas y no me lo quieren pagar, ¿no? Entonces me gustaría empezar esta charla, mi estimado Julio, con justamente esas preguntas, ¿no? Cuando yo tengo un percance, ¿qué me tengo yo que asegurar siendo, por ejemplo, el involucrado? A lo mejor tuve o no la culpa, pero ¿qué tengo que hacer yo o qué tengo que asegurarme yo de tener tanto en papeles como en X o Y cosa para que el seguro me pague el percance? Sí, pues mira, Eric, la verdad es que pues, para mí ya es muy sencillo pues verlo desde el punto de vista como agente y como ajustador. Es interesante platicar con la gente porque tenemos muchas ideas de negociar al momento de un accidente. Entonces yo siempre les recomiendo, lo primero es guardar calma. Si hay algún lesionado, no manipularlo, no moverlo, no no tratar de darle auxilio si hay unas heridas expuestas. Inmediatamente después siempre recomiendo llamar a una autoridad, lo principal, ¿sale? Llamar a la autoridad. Como tercer punto es inmediatamente hablar a tu aseguradora y evitar negociar una responsabilidad o, oye, yo tuve la culpa, tú la tuviste. Evitemos siempre tratar de asumir responsabilidades, porque esto puede implicar un poquito. Aquí la única persona que nos puede ayudar a deslindar en campo, en un crucero, es un ajustador, y con ayuda obviamente, de la autoridad. Okay. Entonces esas son las recomendaciones. Yo creo que una de las cosas que nos podría ayudar mucho, Julio, si nos pudieras explicar, porque la verdad es que yo no había tenido un percance jamás, o sea, yo llevo manejando, no sé, 7 años, tal vez, o más, no me acuerdo, pero nunca había tenido un percance, ¿no? Entonces, cuando ocurre un accidente o lo que sea, ¿cuál es el paso a paso que yo debería de hacer
Digo, ahorita nos explicaste que hablarle a la autoridad y al ajustador sí está bien, pero por ejemplo, cuando ocurre un accidente, cómo se mueven todas las piezas que se tienen que mover para que todo salga, digamos, favorable para todos los involucrados? Te lo pregunto porque en mi caso, por ejemplo, era una moto con la que tuve ahí Ok, una colisión y tuvo que venir la ambulancia, ok. pero como estábamos en el límite del estado, que diga del municipio, pues tenía que venir del otro lado. Luego llegaron y no, que no es mi responsabilidad, es del otro municipio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si estamos en un accidente? ¿Qué es lo que podemos esperar? Mira, principalmente, te decía, guardar un poquito de la calma, estar sereno y reflexionar exactamente qué fue lo que pasó en el accidente. Inmediatamente, te decía, dar aviso a la autoridad, revisar, dar aviso a la aseguradora. No asumir responsabilidades, eso es muy muy importante porque podemos llegar a caer en alguna mala interpretación y que todo fluya es pues, obviamente traer tu póliza vigente, que esté pagada, que traigas tu licencia. Hoy en día en el sector asegurador hay muchas compañías que en el uso de particulares, como es tu caso, no te van a pedir la licencia. O sea, particulares, ¿te refieres a Uso común, uso común? gente común, O sea, que no lo utiliza como exactamente. medio de trabajo, ¿no? Como que no lucra, que no tiene un fin de lucro. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque si fuera el caso en una situación en donde tú lucrarías con tu vehículo, llámese Uber, llámese repartidor de comida, de mensajería o alguna otra actividad que uses para la finalidad de tu empresa, ahí sí las compañías se ponen más estrictas en el sentido de que si requieres tu póliza, si requieres algunas otras, tu licencia, si requieres el tipo de licencia que debe ser el adecuado. Hay varios Ok. tipos de licencias. O sea, entonces, por ejemplo, digo, te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? Ujú. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un carro y de repente mañana digo, oye, ¿sabes qué? Me quiero meter a Uber. Uber, o sea, de inicio me pide que tenga un seguro en específico, ¿no? Que, digo, hace muchos años estuve, pero me acuerdo que te pedía que tuviera ciertas especificaciones muy del tema del transporte. Sí. Entonces, si yo tengo un accidente, yo tengo que tener ese seguro en específico. Punto número uno, Ajá. ¿no? Si yo soy Uber. Y punto número dos es ya en el momento en el que yo soy Uber, tengo que traer sí o sí mi licencia. Que eso me lleva a la pregunta que te iba a hacer. Si yo tengo, por ejemplo, yo no estoy trabajando ahorita en Uber, pero si mi carro sí lo tengo en Uber, ¿no? Ujú. Entonces yo lo traigo, vengo a lo mejor con mis hijos o con mi pareja y tengo un accidente y no traigo yo mi licencia. Ujú. ¿Qué pasa en esos casos, mi estimado? Bueno, mira, aquí algo muy particular. Si en ese momento no estás dando un servicio, o sea, si en ese momento vienes con tu familia, Uber ya contempla que obviamente puedas ocupar tu vehículo o destinarlo tanto de manera personal como para un fin de lucro, que es el transporte de personal. Entonces ya lo contempla. De las dos formas, si tienes una póliza que tenga estas coberturas, y principalmente responsabilidad civil ocupantes, ya estás cubierto. Sin embargo, si traes a tu familia y ese día no traías la licencia, no pasa nada, porque no estás lucrando en ese momento con una aplicación. Pero si en caso contrario, si no traes tu licencia y estás en un viaje de Uber, ahí sí es rigurosa la licencia, sí o sí. E inclusive, el ajustador debe de revisar otras ciertas especificaciones, como que no traigas aliento alcohólico, que vengas bien, que no tengas alguna alteración por alguna estupefaciente. Porque sí, efectivamente esta parte es muy delicada porque estás transportando personal. Entonces esa parte para las aseguradoras es un riesgo mayor. Por Ok. eso las pólizas te pueden costar más. O sea, porque el riesgo que estamos, las aseguradoras miden el riesgo y en función a eso, pues van a cobrarte más o menos prima de seguro. Entonces, es dependiendo cada situación. Bueno, regresando un poquito a lo que te estaba preguntando hace rato, digo, ya nos dices, bueno, hay que hablarle al ajustador, tomar, obviamente, lo más que se pueda la calma, ¿no? Ujú. ¿Le tengo que hablar, por ejemplo, a alguna autoridad o le tengo que mandar una ambulancia a alguien o qué tengo que hacer? Sí, fíjate que siempre la recomendación es, bueno, estar tranquilo, no manipular a los lesionados
Inmediatamente nuestra obligación como ciudadanos es reportar el siniestro con la autoridad, ¿sale? La autoridad te va a preguntar si hay lesionados, te van a mandar de forma mucho más rápida una ambulancia, van a tomar medidas para no agravar más el accidente. Inmediatamente después vas a marcar a tu compañía de seguros. Hay una situación que de repente la habrás notado en ciertas vialidades de que la gente no se mueve, ¿no? Y no, pues es que no me puedo mover porque tengo que esperar al ajustador. Realmente ese es un mito, es una práctica que no debería de ser así. Esa es la invitación que haría es, no pasa nada, los ajustadores deslindamos una responsabilidad en base a reglamento de tránsito y en base a una guía de deslinde. Entonces, por tal motivo, pues te puedes mover, no pasa nada. Oye, oríllate, trata de evitar que el tráfico, estropear más el tráfico. Entonces, no siempre el quedarnos quietos en una situación vamos a salir más favorables. Ok, eso me lleva a dos preguntas, mi estimado. La primera es, esa parte que nos decías de que si hay alguna persona que se haya accidentado o que necesita atención, o sea, yo me imagino, ¿no? Porque también ha de ser feo para la persona que lo está viviendo, pero, por ejemplo, esta persona si está así grite y grite por auxilio, por ayuda, si tú como persona a lo mejor quieres ser un buen samaritano, pero, digamos, ya te metiste en el tema de moverlo o quitarle algo que lo está lastimando, ¿puede tener alguna responsabilidad más allá de lo que podrías tú como imaginar en ese momento? Sí, o sea, realmente una responsabilidad más que nada con la persona en cuestión de que si tú lo manipulas y haces una acción que no debes, pues lo puedes lastimar más y esta persona pudiera tener mayores riesgos de, de, de que su salud vuelva a la normalidad porque tú lo manipulaste. Entonces, lo mejor aquí es dejarlo sin tener que manipular, si tiene una herida expuesta, dejar que la autoridad llegue. O sea, hay casos en donde evidentemente pues sí me llegaron a tocar gente que queda prensada, gente que queda en una situación muy complicada y es donde llegan bomberos, llegan con equipo especial, con con ganchos, con pinzas para poder sacar a las personas. Pero sí evitan, sí siempre nos piden evitar tocar a las personas. Ok. La otra que te iba a preguntar, por ejemplo, si yo tengo digo, hablando ya del accidente como tal, cuando suceda, si yo tengo evidencias, digo, obviamente tú como ajustador llegas y empiezas, ahorita nos platicaste que hay como una guía, ¿no? De deslinde de responsabilidades. Ahorita si nos puedes platicar un poquito más del tema estaría padrísimo. Pero fíjate que de un tiempo para acá he visto que mucha gente trae el tema de las dashcam, que son las camaritas estas que vienen en los vídeos de adelante y en los vídeos de atrás, Ok, ¿no? Para ver si ok. pasa algo. ¿Eso también ayuda en algo para cuando tenemos algún percance? Pues mira, realmente probablemente la autoridad lo pueda utilizar para favorecerte o no en un deslinde de responsabilidad. Sin embargo, ya como los ajustadores reciben una capacitación muy puntual en el sentido de, oye, los daños son frontales, son laterales, son traseros, qué pasó es un alcance con proyección. Hay muchos factores que se involucran dentro de la mecánica de un siniestro. Entonces, la forma en que un ajustador deslinda una responsabilidad es por medio de la guía de deslinde. La guía de deslinde, como su nombre lo dice, es una guía en donde revisan, revisan cada situaciones, vialidades, preferencias de paso, vialidades secundarias, señalizaciones, o sea, entran muchos factores para poder determinar una responsabilidad y el ajustador tiene la obligación de enseñarte o de enseñarle a su cliente, en este caso, o a su asegurado, de decirle, mira, somos responsables por esta situación, no somos afectados por esta situación y mediante esta gráfica, es una guía que es pública, realmente la pueden buscar en Google y descargarla, sin embargo tiene su complejidad para entenderla, tiene una matriz de función para entenderla, pero te puede ayudar mucho para ver
las circunstancias que pueden pasar en accidentes, ¿no? O sea, hay miles de formas de chocar. La verdad es que cuando yo estuve en campo hay miles de formas de un accidente, por lo que esta guía nos ayuda mucho a saber o a entender quién tiene la responsabilidad sobre qué vialidad, sobre las preferencias de paso, la señalización, las restricciones, etcétera. Y esto nos ayuda para tener a todos más tranquilos. Ok, eso justamente me lleva a otra pregunta que te quería hacer desde hace rato es, hablaste de, por ejemplo, una persona que tiene un accidente, un percance cuando tiene ahí algunos alcoholitos encima, Sí. ¿no? ¿Lo paga también las aseguradoras? Porque tenemos como este mito de que no, si Sí. vienes tomado el seguro ni te hace caso, ¿no? Sí. ¿Es cierto eso? Sí, fíjate que es una pregunta muy común. La verdad es que la gente siempre pues llega viernes, sábado, domingo. De hecho, son los fines de semana donde las aseguradoras tienen más atenciones precisamente por el estado de ebriedad. Y sí, mira, para ser honesto, ya la mayoría de las compañías cubren el estado de ebriedad. Ojo, quiero hacer un paréntesis. Siempre y cuando nuestro vehículo sea de uso común particular, como el tuyo, como el mío. Si estás usándolo para un fin de lucro, un tipo Uber, un transporte de personal, mercancía, carga, etcétera, ya no, ya está excluido ese tipo de riesgos, que evidentemente las aseguradoras también tienen el derecho de decir, oye, pues también tengo mis exclusiones, no te voy a cubrir por estas situaciones. Una de ellas es el estado de ebriedad y otra es usar estupefacientes. Creo que me habías Drogas. platicado de otro de que había algunas cosas que, por ejemplo, para temas federales, Ujú. ahí no te cubría, ¿no? ¿Pero a qué te referías con eso? Principalmente una aseguradora una de las cuestiones importantes es que si transportas mercancía o carga y traes placas federales, es importante que el chofer o el conductor siempre tenga su licencia federal. Okay. Entonces, la aseguradora nos va a pedir la licencia en función a tipo de unidad que estás usando. Si estás usando una motocicleta, te va a pedir una licencia de motocicleta. No puedes utilizar una licencia de auto. Tienes que utilizar una licencia de moto. Si estás utilizando una unidad de 3,5, mayor a 3,5 toneladas, te va a pedir una licencia tipo B, que es la de carga. Si estás usando una unidad de carga, de un tracto camión, un equipo pesado, te va a pedir una licencia federal. Okay. Entonces, Okay. sí hay que tener cuidado en eso. Pero volviendo al inicio, las aseguradoras hoy en día contemplan que en el uso particular pueden o no pedirte la licencia. Yo siempre recomiendo que traigas tu licencia, Claro. para que tengas un buen servicio y una expectativa buena del servicio. Oye, y entre la vigencia, o sea, vigente y no vigente es exactamente lo mismo que no traer Sí, la verdad la... es que vigente o no vigente no interfiere, siempre hay que traer el plástico. Si nos infraccionaron no cuenta. O sea, hay muchas veces que dicen, oye, me infraccionaron mi licencia, ¿me cubres? Realmente no. Sí es necesario mostrar el plástico. En el caso del uso federal para unidades de carga, de transporte, ahí sí las licencias tienen que estar vigentes. Ahí siempre tienen que estar vigentes, porque estamos usando carreteras federales y estamos usando otro tipo de unidades. Está Sí. interesante. Una vez que, digo, porque obviamente lo platico desde mi experiencia, ¿no? De lo que me pasó. Primero, obviamente, llegó el ajustador, ¿no? El ajustador me dijo, vamos a esperar a la autoridad. Y después llegó la autoridad y hasta el último los paramédicos, ¿no? Sí, siempre. Qué bonito que Escenario. sucede así, ¿no? Pero digamos que a mí lo que me llamó mucho la atención es que el ajustador obviamente pues empezó a trabajar desde antes, o sea, tuvimos que esperar a la autoridad, pero en sí, cuando tú llegas como ajustador, digo, tengo entendido que hay varios tipos de coberturas, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar, porfa, Julio, cuáles son como las coberturas más comunes que hay y a qué se refiere? Porque, por ejemplo, hace unos días nos platicaste qué son las coberturas de responsabilidad a terceros o algo así se llama, ¿no? Responsabilidad civil. Responsabilidad civil, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar qué significa todo eso, de favor? Sí, claro, mira.
Normalmente hay esencialmente tres tipos de pólizas o de coberturas, que es la cobertura amplia, que nos va a cubrir los daños materiales, es decir, los daños que le pasen a nuestro vehículo, nos va a cubrir el robo de la unidad, nos va a cubrir la responsabilidad que tengamos hacia un tercero, nos va a cubrir los gastos médicos, asistencia vial en alguno de los casos y muerte al conductor. Esa es como que la amplia, hay más, evidentemente, mucho más coberturas accesorias. Esa es la principal, la amplia. Luego sigue la limitada, que a diferencia de la amplia, únicamente no te voy a cubrir los daños de tu vehículo. Por eso es limitada. Limita a únicamente el robo y daños a terceros. Gastos médicos, asistencia legal y asistencia vial. Y la tercera es únicamente la responsabilidad civil, que en algunas ocasiones las autoridades nos piden la póliza de responsabilidad civil. Es decir, que únicamente nos va a cubrir el daño que afectemos hacia un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, y nos va a cubrir la asistencia legal, en algunas ocasiones la asistencia vial, pero principalmente cubre la responsabilidad que tengamos hacia un tercero en sus daños y o en sus lesiones. O sea, por ejemplo, digo, no sé si sea bueno que hable de esto tan abiertamente, pero bueno, imaginemos en mi caso, ¿no? Que la colisión fue con un motociclista, que venía ahí medio en exceso de velocidad. Okay. Algo que me llamó mucho la atención cuando pasó es que también nos estaban platicando y con eso también nos empezaron los policías a decir que pues también podía haber ahí un tema de un pago que tendríamos que hacer por la vía dañada, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Se derrapó este brother, Ujú. y dejó, mira, todo esto de pavimento que está en buen estado, que sabemos que muchas Ok. veces no es así, pero ya se desprendió el pavimento, ¿no? Entonces, pues de eso van a ser como 200,000 pesos. Eso también entraría dentro de la responsabilidad civil. Sí, efectivamente, los daños que causemos a un tercero, los daños en este caso a las vías de comunicación, por daños a la nación, eh, estarán cubiertos siempre y cuando tengamos efectivamente, ¿no? La póliza vigente, la póliza pagada, nuestra licencia, etcétera. Este, efectivamente, o sea, la autoridad nos puede señalar, oye, tiraste un poste, saliste del camino y afectaste el muro de contención, inclusive si tenemos rayones en el asfalto, ellos cobran por metro cuadrado del daño que causemos al asfalto, este, jardineras, postes, banquetas, todo ese daño, todos esos daños son propios del municipio y en todo caso de la autoridad estatal o federal, según sea el caso. Y aquí pasa algo que llega a estropear el servicio. ¿Qué llega a pasar? Que si el ajustador por alguna razón no llega en tiempo y forma, o si el daño fue muy fuerte y haya causado, no sé, vamos a suponer, que haya causado que el semáforo caiga, ¿no? Y que ya no haya acceso a la vialidad, los vehículos son puestos a disposición. Entonces estropea todo el servicio de la aseguradora por la autoridad que determina y dice, no puedo deslindar una responsabilidad aquí, vamos a tener que pasar al Ministerio Público. En la mayoría de los casos nos deja o todo fluye, todo llega a fluir, vaya, en el siniestro. Eso me lleva justamente a la otra Sí. pregunta que te quería hacer desde hace Ujú. ratito, es, o sea, ¿en qué tipo de situaciones la autoridad requiere tanto a mí, por ejemplo, si yo fui el causante del accidente como mi vehículo? O sea, ¿en qué momento dice la autoridad, me los tengo que llevar a los dos? Por lo que mientras se deslindan las responsabilidades Ok. y adiós ya después, ¿no? Pero Claro. ¿cómo, o sea, qué tipo de situaciones son las que determinan Mira, eso? cuando es principalmente cuando afectamos vías de comunicación, eh, que son daños severos. Dos, cuando ponemos en riesgo la integridad de una persona, de un tercero. Cuando hay un fallecido y en ocasiones cuando uno de los dos vehículos cuando no hay un arreglo, cuando uno de los dos vehículos no trae seguro y no tiene forma de cómo garantizar los daños a nuestro cliente o al asegurado,
es cuando determina, oye, no puedo deslindar una responsabilidad aquí, no puedo como autoridad en este momento, prefiero que otra, que en este caso la fiscalía determine una responsabilidad y tome el hecho. A ver, entonces, Julio, para poderlo hacer como un poquito más digerible toda esta información, entonces, ejemplo número 1, en el que me puede llevar una autoridad a la fiscalía en lo que se deslinda toda la responsabilidad es si yo tengo un choque y hice pedazos, casi que trizas toda la vialidad, ¿no? Ese es uno. Uh-huh. Otro que nos estabas platicando es, por ejemplo, si hay una persona que yo puse en riesgo su vida, a lo mejor que está accidentado y demás, no falleció, pero está como ahí en veremos, ¿no? Uh-huh. Otro caso es, oye, yo choqué y por desgracia la persona perdió la vida, también la autoridad me remite a la fiscalía. Y había otro que me habías dicho que se me está escapando, ¿no? Bueno, si determina que no hay forma de garantizar, ¿no? hay un arreglo, si no hay forma de garantizar en el momento un acuerdo, no haya un acuerdo entre el afectado y el responsable, determina que se llevan los vehículos a disposición de la autoridad. O sea, entonces lo mejor es que si no, yo no traigo seguro, pero tú sí, pues veo cómo te pago antes de que nos lleve. Exactamente, y es donde la verdad es que la gente tiene que desembolsar, ya sea por tarjeta de crédito, que tiene que llevar lana para garantizar los daños que le pida un ajustador. Ah, ok. O sea, pero entonces tiene que ser enfrente de la autoridad o no. Sí, tiene que ser. O sea, por ejemplo, un policía lo tiene que estar viendo que está pasando esto. Tiene que estar viendo tiene que dar fe mediante un acuerdo. La autoridad hace un acuerdo en el crucero y en el crucero indica mediante un escrito que ellos ya traen, un formato de acuerdo entre involucrados, donde dice el responsable del vehículo A garantiza por medio de su seguro al vehículo B o el vehículo B garantiza por medio de en efectivo al vehículo A y pone cantidades, o sea, lo hace de manera muy transparente. Eso está interesante. Uh-huh. Okay. El mejor escenario, Eric, es que ambos vehículos traigan seguro. Claro. Que la responsabilidad esté muy marcada, que la responsabilidad esté muy digamos, fácil para deslindar a un acostador y qué mejor escenario que entre compañías se ponen de acuerdo y pueden garantizar los daños. Es que mira, te doy también, o sea, le voy a dar mi punto de vista muy personal en ese sentido. Y yo siempre siempre he creído porque digamos que tuve un caso ahí, digo no cercano, pero sí de una persona que yo conocía que me dijo hace muchos años, más vale tener un seguro, aunque a lo mejor digas que te cueste la vida y lo que sea, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es correcto. Porque sí, a esta persona en particular, fue un tema médico, Uh-huh. por desgracia falleció su esposa, del tema de la pandemia, ¿no? Y se quedó con una deuda de $1,500,000. Y sí, más, pues obviamente con el tema emocional de que pues ya su persona que eligió para toda la vida, pues se le fue con una cosa como estas, ¿no? Entonces, y eso hay muchísimos casos y claro que tú conoces más, pero sí, lo que yo creo que es muy importante es que nosotros consideremos todos los factores que pueden pasar, porque nadie tiene comprado que a lo mejor tú nunca te vayas a accidentar en tu carro, ¿no? Exactamente. Yo la verdad es que trato de ser un conductor medianamente pasivo, ¿no? O sea, de que siempre estoy ahí como en las vivas de que no pase nada, pero pues obviamente siempre se me va algo, ¿no? Uh-huh. O sea, y siempre se nos puede ir algo, que es justamente lo que te iba a preguntar, de al momento de que, por ejemplo, y gracias a Dios no ocurre mucho en esta ciudad, pero por ejemplo, si yo tengo un carro, lo dejé afuera, me lo robaron, ¿cómo yo puedo hacer válido para que el seguro, por ejemplo, me pague? Bueno, ¿cómo hacer que el seguro me pague mi auto y hasta qué monto me va, digamos, a pagar el seguro, ¿no? Ok, mira, entonces este riesgo en particular, que es el robo completo de la unidad, está cubierto por las aseguradoras. Lo único que te va a pedir es que vayas a la autoridad, que inicies una carpeta de investigación, que te tomen tu declaración y que acredites la propiedad del vehículo. Una vez acreditando la propiedad del vehículo, efectivamente, y viendo tu declaración, la aseguradora tiene la obligación después de 30 días indemnizarte.
Ahora, ¿cuánto te va a indemnizar? Bueno, pues la suma asegurada que tu agente te haya puesto en la carátula de la póliza. Si es a valor comercial, pues sabemos que los vehículos se van depreciando. Si es a valor convenido, es un valor establecido, estipulado entre la aseguradora y el cliente, que sí o sí te voy a pagar esa cantidad. Y el valor factura, que el valor factura es solamente para vehículos nuevos, que tienen 1, máximo 2 años de haberse facturado. Entonces son 3 tipos de valores: valor comercial, valor convenido y valor factura. Ok, y obviamente cada uno, pues obviamente mientras más te asegure, más alta es la prima, ¿no? Exactamente, mientras más tengas suma asegurada, tu prima va a ser mayor, pero pues ahí la indemnización va a tener mayor. Ok. En el caso, perdón que me regrese tantito porque ahorita me surgió también esa duda. En el caso de, por ejemplo, que me remita la autoridad, ¿también el seguro se encarga de los gastos legales? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta. Sí, efectivamente ya no tienes que estar gastando en un abogado. Imagínate buscar un abogado a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, puede ser muy costoso, o inclusive puede ser peligroso si no tienes un abogado y te toman tu declaración. Afortunadamente las aseguradoras tienen esa cobertura: gastos legales, los cuales mediante un despacho jurídico ya establecido por un proveedor de la aseguradora, te van a mandar un abogado para acompañarte en la declaración y hasta la liberación de tu vehículo. Chulada. Ojo, Eric, de lo que siempre siempre y cuando sea por un hecho de tránsito. Es decir, por siempre y cuando haya sido un accidente de tránsito, un hecho de tránsito. Cuando no, cuando te quitaron el vehículo porque a lo mejor traía un reporte de robo, no aplica. Cuando no hubo una colisión, tampoco aplica. Cuando por alguna situación te detienen por el estado de ebriedad, no aplica. Solamente aplica la parte legal cuando tu vehículo está involucrado en un hecho de tránsito. Y si, por ejemplo, digo, vamos a poner un caso muy exagerado nada más para poner el tema, ¿no? Sobre la mesa. Si, por ejemplo, yo choqué, pero pues traigo ahí 2, 3 pistolitas que me gusta coleccionar y me gusta tenerlas para mi uso, digamos como de seguridad, pero no tengo permiso, ahí, ¿qué nos puede decir la O aseguradora? sea, realmente, mira, o sea, no nos vamos a meter en temas de armas, si transportas armas de fuego. Realmente para la aseguradora, no. Si esa arma estuvo involucrada o la utilizaste dentro del accidente, estás fuera. Es una exclusión, ¿sale? Okay. El usar tu vehículo como eh, para, efect, para algo no legal, estás fuera, ¿sale? Las aseguradoras siempre y cuando nos van a cubrir riesgos que son legales. Okay. Entonces, el traer un arma de fuego y tuviste un accidente no implica nada en el accidente, pues no le veo un mayor problema. Sin embargo, si te tocó la de malas y estás en un fuego cruzado, hay algunas compañías que no están cubierto el fuego cruzado o el vandalismo. El vandalismo es una situación también común en donde solo pocas aseguradoras están amparando. ¿Qué quiere decir el vandalismo? Pues dejaste tu vehículo afuera y alguien pasó, lo rayó, lo encontraste golpeado, de las condiciones en las que sea. Hoy en día solo ciertas aseguradoras te van a cubrir con un deducible el vandalismo. Vale, está ¿Sí? interesante. Oye, entonces, por ejemplo, si en algún, perdón, en algún accidente, por desgracia, desvivía una persona, también eso, o sea, el gasto legal me lo cubre también la aseguradora. Sí, siempre y cuando la autoridad haya determinado que tú eres el responsable y que a consecuencia del accidente esta persona falleció. Si la autoridad es la que determina qué cantidad, mediante un peritaje, es un proceso, va a determinar cuánto se tiene que indemnizar a la familia. Y ahí es donde la aseguradora también, por medio de su cobertura de responsabilidad civil y la asistencia legal, van a amparar ese riesgo y van a indemnizar a ese familiar. Ok, ¿Sí? o sea, también cubre la indemnización del familiar del fallecido. Exactamente. Ok, está interesante. Y o las lesiones que hayan, todas las lesiones que haya incurrido
en el accidente. O sea, tanto para el, digamos, el que sufrió de esa afectación, tanto como el que la provocó también. Por ejemplo, si yo también llegué al hospital, también me lo cubre. Sí, y aquí hay que tener mucho cuidado en qué suma asegurada tienes en gastos médicos, porque es diferente. Gastos médicos, sí o sí te voy a cubrir hasta el límite de esa cantidad por hospitalización, por atención médica, por un derivado de un accidente de tránsito. Ok. Sí. O sea, cuando yo contrato el seguro, me aparecen varios rubros, ¿no? O sea, Sí. te dice responsabilidad civil hasta tanto. Lo que me decías, fallecimiento hasta tanto, gastos médicos hasta tanto. Entonces yo me tengo que encargar de ver cuánto es lo que cubre, pues obviamente mi póliza. Sí. Pero eso justamente me llevaba a otra pregunta que te quería hacer, que yo creo que esa es de las preguntas más comunes que tenemos nosotros los mortales, ¿no? Una es, bueno, ya nos dijiste que la suma asegurada es el monto total que me puede cubrir el seguro. Pero también tengo entendido que hay otras cosas que a lo mejor no son tan fáciles de identificar para los que no sabemos del tema, como lo puede ser, por ejemplo, el coaseguro y el deducible. No sé si también entre en este tema del automóvil, pero ¿nos puedes explicar más o menos qué es eso? No, la parte del coaseguro es ya dentro de otro rubro de gastos médicos. Ya se va para la parte ya esencial de una póliza de gastos médicos. O sea, es exclusivo de gastos médicos. Para tema de automóvil no existe. No aplica ese rubro. Sin embargo, rapidísimo y atendiendo a tu pregunta, en la parte de gastos médicos funciona de la siguiente manera. La participación del asegurado siempre son dos, deducible y coaseguro. Entonces, en una hospitalización, ¿cuánto voy a pagar de deducible? Pues lo que establezca tu carátula. Y ¿Pero qué es el deducible el como deducible, el deducible es una cantidad fija que contrataste para la hospitalización. Hay deducibles desde 11,000, 15,000, 30,000, 50,000. Tú lo escoges. Ese es el deducible. Tú tienes la opción de escogerlo. Obviamente, mientras más alto sea, menor es Exactamente. mi Es prima, como ¿no? una balanza. Entre más bajito sea el deducible, más alto va a ser el pago de la... perdón, entre más bajito sea el deducible, perdóname. Yo te ayudo, mi estimado. O sea, mientras más pago yo de prima, ¿no? Menos voy a pagar de coaseguro, perdón, de deducible. Si yo, por ejemplo, tengo un percance y yo tengo que pagar, o sea, me dice, ¿sabes qué? Voy al hospital, la cuenta es de 25 millones de pesos. Okay. O sea, el deducible quiere decir que hasta donde llega mi responsabilidad fija son los 15,000 pesos que dice mi deducible, ¿no? Y el coaseguro, ahí sí, tiene un chistecito. De esos 25 millones, pues obviamente hay un top. Hoy en día las compañías nos ayudan a blindarnos en un tope de coaseguro. ¿Qué es el tope de coaseguro? Es hasta el límite también de cantidad que vamos a pagar por una enfermedad o por un accidente. Pero digo, te fuiste a lo mejor a un ejemplo muy alto, pero vámonos a un ejemplo de 100,000 pesos. Una apendicitis. Un ejemplo de 100,000 pesos. Pues obviamente ya pagas, entras con tu deducible y el coaseguro es la resta del total de la cantidad que te cobre el hospital menos el deducible, y el coaseguro es en porcentaje. Normalmente es el 10%. Ok. ¿Sale? Okay. Entonces se saca de la siguiente. Está topado también. Está topado también. Está topado a 45,000, 50,000, depende cómo lo hayas contratado. Okay. Hay que tener cuidado porque hay pólizas que no están topadas, el coaseguro no está topado. ¿En serio? Y muy probablemente pues te alcance para el deducible, pero el coaseguro se te fue a las nubes, ya es impagable. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado en que tu tope pues venga establecido en la carátula de la póliza. O sea, entonces, por ejemplo, si yo tengo que pagar 100,000 pesos en el hospital por la apendicitis, de entrada tengo que pagar esos 10,000 pesos del deducible, ¿no? Ajá. Entonces me restan 90,000. De esos 90,000 son 10%, que son 9,000. O sea, yo tengo que desembolsar 19,000 pesos y el seguro me va a cubrir los 100,000. Todo el resto. Resto, y yo se lo pago a la aseguradora, ese coaseguro y el deducible, no lo tengo que pagar en el hospital. Realmente, sí, efectivamente puede ser que ya directamente la aseguradora te va a indicar cuánto es el restante y muy probablemente lo tengas que cubrir al momento en el hospital. Okay. Ya hay un convenio entre hospital y aseguradora y en donde te hacen el cargo.
Y, por ejemplo, esto, digo, ahorita me estás diciendo que en el de automóvil no aplica el coaseguro, pero sí el deducible. Sí, Entonces, si yo tengo un percance, me cubre a lo mejor los 200,000 pesos sí. y yo nomás pago del deducible 10, 15,000 pesos. No, es un tema, ya revolvimos el tema de autos con gastos Ok, médicos, perdón. ok, ok. Sí, en la parte de autos no hay deducibles en gastos médicos. O sea, ahí Ok. más bien es lo que marca tu póliza de gastos en gastos médicos de autos y hasta ahí llego. Si marca 200,000, hasta ahí llego. Si marca 500,000, hasta ahí llego Ok, por pero el por ejemplo en accidente. responsabilidad civil y en todos los En demás. responsabilidad igual, o sea, normalmente vienen como 3 millones de responsabilidad civil. Son los daños que causé a un tercero Ujú. y no tengo deducible. O sea, no voy a pagar un deducible. Ok. Ojo aquí, hay algo interesante. Volvemos a lo mismo. Si tu uso es particular, no vas a pagar deducible en el caso de responsabilidad civil. Pero si el uso lo estás dando por un Uber o por transporte de personal, muchas veces las pólizas tienen un deducible para cubrir un daño a tercero. A ver, ¿Sale? entonces, digo, porque sí, yo me pasé de lanza ahorita combinando las dos cosas, ¿no? Pero, a ver, entonces, en tema de autos, yo Ajá, tengo un tema de seguro, mi seguro de auto no tiene deducible, me va a cubrir hasta donde llegue mi póliza, hasta el tope punto. de tu suma Y asegurada. ya todo lo que exceda, pues lo tengo que pagar de mi bolsa, ¿no? Tengo Exactamente. entendido. O sea, no hay ni coaseguro ni nada. O sea, yo nada más pago mi prima y tiene no tiene su deducible ni nada. O En sea, caso, ojo, aquí, en caso de que haya una reparación, a ver, vamos a dar un pequeño paso para atrás. En un accidente, si tú eres responsable, tú vas a pagar un deducible por los daños, un deducible por los daños de tu vehículo, si quieres que tu vehículo sea reparado, vas a pagar un porcentaje. ¿Cuánto? Normalmente es el 5% del valor comercial del vehículo para que la aseguradora repare tu unidad. El 5% 5%. del valor Comercial de tu vehículo. comercial. Ok. Exactamente. Comercial, ¿te refieres al que viene en el libro En el azul? libro, exactamente, ya en todo caso la aseguradora te va a indicar de cuánto es tu deducible. Ok. Por los daños a terceros no se paga ningún deducible. Ahí ya, Ah, ok. ahí Eso no es hay lo que nada. estaba confundiendo. Exacto. Ok. O sea, entonces, yo choqué contigo, ¿no? Ajá, Entonces entra mi seguro y va a pagar tanto tus reparaciones como las mías. es Y del correcto. total fueron 50,000 pesos. De eso yo sí tengo que pagar un deducible. Si fuiste responsable, Sí, sí, exactamente. yo te pegué a ti, Sí, ¿no? si el ajustador determina que tú eres responsable, vas a pagar tu deducible del 5% del valor comercial, Ok, nada más. ok, ok. Pero en el otro escenario en donde tú eres afectado, pues no tendrías por qué pagar un deducible, porque Sí, hay ¿no? el responsable es el otro vehículo y la otra compañía va a garantizar tus daños. Ok, ok, Sí, eso es bueno saberlo porque sí, sí, hay digo, que. como que estaba confundiendo a lo mejor algunas cosas y justo por eso te quería preguntar este tema. Ahora, por ejemplo, ya que tengamos digamos, el percance, o sea, yo Ujú. te choqué a ti, lo metemos al taller que nos indicó la aseguradora, yo obviamente le tengo que pagar a la aseguradora, no le tengo que pagar a la persona a la que le choqué. No, a la aseguradora. Ok, Directamente te dan una orden, te dan un volante de admisión en donde marcan tus daños. Hay que tener mucho cuidado en donde cuando el ajustador marque los daños que sean todo que sea consecuencia del siniestro. Los faros, la parrilla, el cofre, ok. daños interiores al motor, ¿sale? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la persona a la que le chocaste, digo, en este caso tú me dices, oye, ¿sabes qué, Eric? Es que la verdad es que, o sea, yo prefiero el cash y yo veo dónde lo mande. ¿Eso también se puede Sí, hacer con el también se puede. ajustador? Fíjate que se llama pago de daños. En ocasiones, pues la gente no quiere meter su vehículo al taller y dice, oye, pues aseguradora, pues pagar mis daños. Ok, te voy a pedir ciertos requisitos y que me acredites que tú eres el propietario de la unidad. ¿Cómo me vas a acreditar? Con tu factura. Y te va a pedir un estado de cuenta bancario, tu INE, etcétera, para poderte indemnizar. Ahora, ¿qué cantidad te va a indemnizar? Lo que la aseguradora hubiera pagado para resarcir ese daño. No más. Si tu daño a lo mejor por fuera en el mercado cuesta 50,000 pesos, la aseguradora no te va a pagar esos 50,000, te va a pagar lo que hubiera pagado en su taller de convenio. Si a lo mejor son 30,000, pues te va a pagar 30,000. Normalmente las compañías pagan bien.
Entonces, sin embargo, hay gente que puede llegar a abusar, llega a abusar en ese sentido, tratar de sacar lucro de un accidente. Sí, me imagino. Siempre, Sí. siempre hay gente Siempre abusada pasa, en sí. todos lados. Ajá. Ok, entonces tú tienes la total libertad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que tu seguro me meta el carro al taller, yo quiero que me des efectivo y se puede sin ningún problema. Tu labor como ajustador, o sea, cuando llegas tú al siniestro es obviamente pues tratar pues a lo mejor no de mediar las cosas como tal porque no eres referee, ¿no? Pero sí como de tratar de ver la mejor solución para las dos partes, ¿no? Sí. Y también para el tema, por ejemplo, médico, o sea, porque también pasó esta vez, esta persona le dio un pase médico también para poder ir al hospital para que lo atendieran y ver si estaba bien. Eso también lo pueden hacer las aseguradoras, ¿no? Sí, claro. De hecho, está contemplado dentro de la responsabilidad. eh, las aseguradoras ya tienen convenios previos con hospitales, con clínicas. Entonces, el ajustador, si determina que puede ser una atención leve a moderada, pues lo pueden mandar a un asegurado o a un tercero a una clínica para revisión médica O muy sea, cuando el superficial, accidente no es fuerte, no es ¿no? fuerte exactamente, Ok, ¿no? o sea, nomás hubo un Un par de rasguñitos, esguince, vete a, exactamente, pasa médico, vete a que te chequen. para que te chequen, listo, y está cubierto la rehabilitación, medicamentos, radiografías, etcétera. Ok, y mismo tema, mientras no se exceda de mi suma asegurada, Exactamente, con eso no hay con ningún eso no hay problema. problema. Pero si hay una lesión expuesta, si vamos a tener se va a tener que necesitar de una cirugía, entonces sí, también el ajustador pues en ese momento puede pedir autorización para garantizar mediante un pase médico a un hospital ya con mayor atención. Ah, sí. Sí. O sea, pero otra vez volviendo, mientras no se exceda de la suma asegurada. Sí, todo está. Por eso es importante revisar. Ahora, oye, ¿y cuánto debo de tener de suma asegurada en mis gastos médicos? Pues Es lo que te iba no justo a hay, preguntar. o sea, no hay una forma, no hay forma de determinar, oye, pues este accidente me va a salir en tanto. Pues al final son accidentes. Claro. Mi sugerencia es arriba de los 500,000 pesos por ocupante. Mi Ok. sugerencia. Sí, sí, porque era lo que te iba a preguntar. Digo, no podemos nosotros sacar como, ah, sí, pues normalmente este es accidente y le pasa esto, ¿no? O sea, más bien lo que te iba a preguntar era, con la experiencia que has tenido, Sí. ¿cuánto es normalmente? Digo, ahorita nos dijiste que arriba de 500, pero es lo que normalmente ocupa, ¿no? Sí. Porque también, o sea, una vez que me puse a platicar con mi agente que nos vendió el tema del seguro de gastos médicos, me dice, pues mira, yo sé que tu seguro te dice que te va a dar más de 70 millones de pesos de suma asegurada y está padrísimo, pero en el mundo no ha habido ningún incidente que se gaste más eso, Sí. ¿no? Entonces, pues, Sí. está interesante como poderlo analizar también de esa manera. Sí, también no, la verdad nos comparten las aseguradoras de cuánto están indemnizando. ¿Sale? Nos proyectan también en sus presentaciones cuánto están gastando por atención médica, por ciertos padecimientos, cuál es la tendencia de las hospitalizaciones, de las enfermedades, de los accidentes. Entonces, toda esa parte nos ayuda para poder asesorar a nuestros clientes. Entonces, es importante conocerlo. Sí, efectivamente, o sea, hay pólizas hoy en día que la suma asegurada llegan hasta 140 millones. No ha habido un siniestro que supere esa cantidad. Sí, era justamente eso, ¿no? Y más en tema médico, que yo me imagino que es muy costoso. Sí. Eh, bueno, digo, hablamos ahorita ya del tema de seguros para auto, ¿no? Me imagino que en seguros para moto es muy similar. Es muy similar, sin embargo, también es más limitativo, Sí, me imagino. Sí, sí, porque sí. el riesgo es más alto todavía, ¿no? Es Claro. muy alto todavía. Por ponerte un ejemplo, nos llegan a topar la parte de gastos médicos en un accidente para un motociclista. O sea, no tenemos tanta cobertura en un automóvil como en una moto. No tenemos tantas coberturas en un vehículo particular como en una motocicleta. Ahí las aseguradoras están acotando, están cubriendo prácticamente lo
lo básico. Sí, pues es que la verdad es que los accidentes con motocicleta pues Son muy altos. son muy altos El riesgo es muy alto. y que sea fatal todavía es más alto el riesgo, ¿no? Exactamente. Eso me lleva también a la pregunta, digo, ya para como hacer el match de entre automotriz y ahora sí gastos médicos y no estarme paseando de un lado al otro, ¿no? Es, si yo, por ejemplo, ya tengo mi seguro de auto y me dices que me cubre cierta cantidad para gastos médicos, pero también tengo aparte un seguro de gastos médicos. Uh-huh. Si yo tengo un accidente en el auto, Uh-huh. cuando a mí me ingresan, ¿cuál es el que entra primero o cómo se maneja ahí entre los seguros? Principalmente es tu vehículo, el del auto. O sea, normalmente te dice ajustado, aquí está su pase médico. Ojo, qué buena pregunta, Eric. Si en un accidente, pues a lo mejor no contemplaste una buena suma asegurada y te quedaste corto, pues el hospital va a decir, señor, pues hasta aquí su asegurador entró. Por eso es importante tener una póliza de gastos médicos, porque entra ya en exceso la de gastos médicos y ya te cubre toda la suma asegurada. O sea, vamos a imaginar que yo choqué, mi suma asegurada de gastos médicos fue de 300,000 pesos, pero me gasté 1,5 millones, ¿no? Bueno, 1 millón para hacerlo más cerrado. Sí. Entonces yo me gasté 1 millón, sí. Se topó de 300, lo pagó la automotriz y entonces ya después de la automotriz entra el de seguro de gastos médicos y son 700,000. Entonces todo mi coaseguro y todo mi deducible lo voy a... Ah, ok, pero va a ser sobre 700. Exactamente. Ah, ok, pues está interesante. Y algo más interesante, hoy en día hay compañías donde si fue por accidente, estamos hablando de gastos médicos, si fue por accidente no te voy a cubrir, no te voy a cobrar deducible. Entonces solamente te voy a cubrir coaseguro. Y eso mucho lo agradece la gente. Sí, pues claro. Pues decir, oye, pues ya no voy a pagar deducible por... Claro. Estamos hablando en la parte del ramo de gastos médicos, por accidente. Oye, ahorita me surgió una duda que por ahí nos sopló un pajarito, ¿no? Ajá. Regresando tantito nada más a lo de la automotriz con las cámaras estas que tenemos ahí en el auto. Si por ejemplo yo me accidento en un cruce, ¿no? En un crucero, viene otro de acá y yo vengo de acá, y entonces según yo tengo el verde, pero el otro se pasa. Ahí, ¿qué pasa con las camaritas? Pues mira, llegó a pasar, sí, se ha llegado a pasar, y aquí pues bueno, tanto, pues la autoridad dice, pues mira, tanto tú tienes credibilidad como el tercero tiene credibilidad, son versiones encontradas, ¿sale? Al final son versiones encontradas, no hay una forma de determinar una responsabilidad, e inclusive la autoridad se puede llegar puede llegar a decir, pues yo no tengo elementos suficientes para determinar una responsabilidad, cada unidad se va con su daño. Ojo, sin embargo, el hecho que tú estás diciendo de usar una camarita podría ser utilizable en un caso para deslindar una responsabilidad en donde sí se vea claramente que yo tengo el verde y que estoy circulando sobre mi propio carril, sí se podría utilizar. O sea, yo le digo al policía, oye, ¿sabes qué? Ya chequé mi cámara y mira, aquí se ve claramente que el verde lo tengo yo. Y ahí en ese momento el policía dice, oye, sí es cierto, tú te pasaste el alto, entonces el responsable eres tú y tú tienes que pagar. Sí, que hoy en día ya en estos cruceros, en muchos de los cruceros grandes cámaras, ya tienen cámaras. Entonces la autoridad puede pedir la revisión de esa cámara y determinar una responsabilidad. Y cuando no la hay, pues sí, volvemos a lo mismo, no tengo capacidad para determinar una responsabilidad. Otra cosa que se me ha olvidado preguntarte, que qué bueno que ahorita me recordaste, mi estimado Julio, es el tema de las asistencias en los seguros de vehículo. O sea, ¿cómo funcionan las asistencias? ¿Qué son las asistencias? ¿Qué son las asistencias? Mira, las asistencias ya vienen contempladas dentro de la carátula de tu póliza. Normalmente ya en coberturas amplias, normalmente ya todas las compañías tienen servicios, 2 servicios de grúa por año. Si se te queda de grúa por año, si se te descompone el vehículo por una falla mecánica, tienes derecho a 2 grúas. Hay compañías donde tienes más servicios de grúas, dependiendo de cada cobertura, de cada compañía. Okay. También tienes derecho, oye, se me quedaron las llaves adentro, un cerrajero, también tienes una cobertura de cerrajero. Oye, me quedé a mitad del camino y no le calculé mal a la gasolina, también tienes paso de gasolina, normalmente te dan 2 servicios de paso de gasolina. Oye, no me prende mi vehículo y creo que dejé el radio puesto o las luces prendidas y se me quedó sin batería. También tienes derecho a 2 servicios de paso de corriente por año.
Fíjate que nunca se me había ocurrido eso de Sí. mi seguro, ¿eh? Entonces, O sea, yo lo pensaba así, pues sí así choco, choco, ya nada pero más, sí me ha exactamente. pasado que ya la batería ya no da para más. Sí, Y obviamente necesito que me pasen corriente para ir mínimo a comprar la otra, ¿no? exactamente. Nunca se me había ocurrido que con el Sí. seguro lo podría hacer. Te pueden cubrir Eso está esas muy asistencias. interesante. Y lo mejor de todo, que esas asistencias no tienen costo. Ya están contempladas en la prima de tu seguro. Eso está bueno. No, Eso me lleva a la duda también, cuando tú contratas, bueno, haz de cuenta que tú, imagínate que yo te estoy viendo en, no sé, en Yucatán. Tú puedes, como agente de seguros, venderme cualquier cobertura de vehículo, bla, 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 desde aquí en Querétaro hasta Yucatán. O sea, no sí, tienes que estar físicamente en el lugar donde yo resido. sí, fíjate que hoy en día, por ley, las políticas de las pólizas son de territorio nacional. Entonces, te cubren de norte a sur, de este a oeste. Toda la cobertura es a nivel nacional. ¿Qué pasa cuando en frontera queremos cruzar? Ahí sí ya no opera la cobertura, únicamente en algunas compañías únicamente te va a operar la responsabilidad civil Okay. en paso O sea, en pero paso de entonces si yo frontera. estoy viéndote en Sonora y yo digo, ¿sabes qué, Julio? Yo quiero que tú seas mi agente, quiero comprarte un seguro, Sin lo puedes problema, hacer sin ningún problema, sin no tienes ningún. que estar físicamente en mi ciudad. No, efectivamente, gracias a hoy en día la digitalización, todo lo que estamos viviendo, ya podemos tener clientes en todo. Nos ayuda muchísimo a tener Okay. clientes en toda la República. Oye, mi estimado, para terminar el tema de vehículos, ¿hay algo más que se me esté escapando que, digo, ya por lo visto eran muchísimas cosas, pero hay Pues, algo que se nos esté escapando que sea interesante mencionarlo? pues siempre, oye, ¿y cuál es la mejor compañía? ¿Cuál es la mejor compañía? Bueno, mira, la verdad es que no, no hay, no hay como la mejor compañía, sino más bien para qué lo vas a utilizar, cuáles son tus hábitos de uso del vehículo. Si andas mucho en carretera, yo te recomiendo esta. Si andas mucho en ciudad, te recomiendo estas coberturas. Si a lo mejor le vas a dar otro uso, te recomiendo ciertas coberturas. Entonces, es muy común que nos digan, oye, y la mejor, sí rankean, la verdad es que sí hay un ranking de aseguradoras. Normalmente puntea, por decirte, Qualitas, AXA, CHOP, GNP, eh, ciertas aseguradoras que siempre se mantienen, Zurich, que siempre se mantienen a la vanguardia, al servicio. Pero normalmente yo siempre digo, bueno, eh, mientras te asesoren bien, mientras alguien que está al otro lado te venda te dé una buena asesoría, con eso es más que suficiente. Sí, porque eso que me dijiste me llamó mucho la atención, o sea, no hay una perfecta, más bien hay una que se adapta a tus A tus necesidades, ¿no? necesidades, O es sea, tú correcto. tienes que identificar más bien eso, o sea, para qué lo vas a querer y ya de ahí puedes partir, ¿no? Por eso es que es importante que pues no contrates lo que sea, sino que te acerques con alguien que sepa y que te diga, no contrates esta porque tienes un montón de coberturas que te las van a cobrar y nunca las vas a necesitar, ¿no? Exactamente. Que también, digo, ya para poder cerrar también, que se nos está acabando el tiempo, quería también tocar el de gastos médicos, pero bueno, creo que ese lo dejamos para la siguiente. Eh, ¿Cuáles son, digamos, las razones más comunes por las cuales una aseguradora, digo, hablamos de un par de casos, ¿no? Pero ¿cuáles son, que a lo mejor no se nos pueden ocurrir tan fácil, pero cuáles son las formas o las situaciones en las que no me va a pagar el seguro el percance que tengo? Ok. O sea, hablamos, por ejemplo, de un par, ¿no? O sea, oye, si yo vengo con estupefacientes, En estado de ebriedad. en estado de ebriedad, Ok. y con algunos casos, ¿no? No es en todos, pero ¿qué otras cosas me podrían hacer? Mira, lo más común es el abuso de confianza. El abuso de confianza no es un riesgo, es un riesgo que no está cubierto por ninguna aseguradora. ¿Qué quiere decir? Que algún familiar sin tu autorización ocupó el vehículo y tuvo un accidente y no te lo indicó. O sea, por ejemplo, si mi hijo agarra mi carro Sin tu y se accidenta, consentimiento, y tiene un accidente, no es un riesgo que no está cubierto. o sea, no, si chocan, ¿no lo cubriría el seguro?
Si no fue con tu consentimiento el préstamo de ese vehículo, no, es un riesgo porque es un abuso de confianza. Bueno, pero ahí está como medio complicado que un papá diga, no, pues sin mi Normalmente, permiso, ¿no? ¿qué pasa? Normalmente este riesgo pasa en las empresas. Ajá, exactamente. Cuando no debiste de haber ocupado ese vehículo para irte de viaje de vacaciones y venías con alcohol y tuviste un accidente, ese es un abuso de confianza. Otro abuso de confianza, cuando al hacer, y este es muy común, hay que tener mucho cuidado, cuando estás haciendo una operación de compraventa del vehículo y te pagan con un cheque sin fondos o te defraudan, ese es un abuso de confianza, es un fraude y no es un riesgo que no está cubierto por la aseguradora. No te pueden pagar un vehículo por robo porque no es robo, es un fraude, es un abuso de confianza. O sea, o sea, yo puedo vender mi carro, o sea, asegurado. Lo puedes vender asegurado. Y hay algunas cosas que me cubriría si pasa algo malo en la operación, pero el abuso de confianza no. Ninguno. Ah, ok. Ninguna parte dentro de la operación te va a cubrir. O sea, ni siquiera si me asaltan en ese momento me voy a llevar tu carro. Ahí sí es porque robo. Sí, o sea, robo. ya es... Ahí hay un tercero y es un robo con violencia. Okay. Estás haciendo una operación, no salió bien y es un robo, exactamente. Okay. Pero si ahí te hacen un depósito en donde no tenía fondos y se llevan tu vehículo, no es un riesgo cubierto. Okay. Mi estimado Julio, pues qué bueno que te diste tu tiempo para venir, te lo agradezco muchísimo. Digo, es una pena que se nos acabe el tiempo, pero les voy a dejar los datos de Julio para que lo puedan contactar por si necesitan asesoría o que quieren contratar algo. Te agradezco mucho por tu tiempo, mi estimado. Espero que no sea la última vez que te tengo acá y ojalá que haya muchas dudas para que nos puedas ayudar a contestarlas. Estoy a tus órdenes y con mucho gusto. Gracias por la invitación. Perfecto, pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.